te llevo en los hondones de mi alma, aunque en raros momentos te asomes a mis labios que, de niño, me hicieron odiar tu simulacro. Todos mis sueños llevan tus colores y resonantes vibran en mis oídos siempre tus acordadas, suaves o bullangueras notas. Cada orza de adobo, cada soga de esparto, cada jarro de vino me regalan tu aroma. Creo estar sentenciado a aquietarme en tu entraña. Creo que allí, todavía, disuelto en tus terrones, madre mía siempre agónica, repasaré tus letras, las 6 letras que cifran tu siempre por hacer, tu mal rehecho o del todo improbable camino. Mas frotaré ese oro tras pasarle mi aliento, tras limpiarle, de paso, el rastro de mi huella, para que su fulgor algún trecho me alumbre. Muy buenas tardes, señoras y señores, autoridades, amigos de la revista Barcarola. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la cultura literaria a través del que es su buque insignia en Albacete. Esta publicación que todos valoramos y amamos porque desde hace 45 años es una de las grandes embajadoras de nuestra cultura y un referente en el ámbito literario internacional. Hemos querido que fueran los versos del poeta los que flotaran en el aire frío de esta fría tarde de enero para dotarla de calidez y humanidad con este recuerdo quizá a su propia madre, a la madre poesía, incluido en su libro Cordura de 1999. El aroma de hogar de esas expresiones antiguas dibujadas en sepia, soga de esparto, orza de adobo, jarra de vino, el aroma del Albacete que vio nacer y crecer a Antonio, nos acercan hoy una emoción, un susurro, tal vez un aliento del niño, del joven, que con el tiempo se convertiría en una de las figuras más representativas de la corriente literaria de los novísimos y uno de los escritores más destacados de la segunda mitad del siglo XX en España. Fría fue también la tarde que le vio nacer hace casi 86 años, pasado mañana los habría cumplido, en esta ciudad, cuyo nombre siempre llevó con orgullo y a la que siempre volvió para el reencuentro con sus amigos en la literatura, amigos en la vida, algunos de los cuales hoy estáis aquí. De sobra conocida es la trayectoria de un hombre entregado a su pasión, que no se rindió a pleitesías ni exigencias editoriales, manteniendo su voz profunda e inalterable, rompedora, personalísima, para alinearse con la poesía decadente, culturalista, rica y escapista, que fue la de los poetas que renovaron la poesía allá por los años 60 y 70 del siglo pasado, en un intento de romper con la corriente de poesía social imperante. Era otra forma de sobrellevar unos tiempos de hartazgo y de lucha en el espíritu 68ista de aquellos años. Poeta, ensayista, memorialista y traductor, actividad de un hombre cuya prolija obra es fruto de la pasión, como decíamos, y de la entrega sin horas a los encantos de las musas que le ayudaron a publicar tantos libros. 16 libros de poesía, 3 de prosa con memorias y unos cuantos ensayos, aparte de otras publicaciones. La revista Barcarola ha tenido el acierto de recoger en esta edición, un dossier cuidadísimo sobre Antonio Martínez Sarrión, el novísimo más moderno, en el que se recogen las 10 ponencias académicas dictadas en el primer congreso homenaje que tuvo lugar en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha en marzo de 2023, para recrear y reivindicar su figura. Junto a las ponencias, Barcarola recoge también numerosas fotografías del poeta y de su correspondencia con otros grandes como Vicente Aleixandre, José Ángel Valente o Francisco Rico. El promotor
y director de dicho congreso es Valentín Carcelén, cuya labor para la edición de este dossier dedicado a Martínez Sarrión, en colaboración con Jesús Guzmán y Andrés Gómez Flores, es, sin duda, encomiable. Valentín Carcelén, delicado poeta, poeta de lo profundo y lo sencillo, gran profesor admirado y querido por sus alumnos y miembro del Departamento de Filología Moderna de la Facultad de Educación de Albacete. Valentín, por favor, unas palabras, seguro que sobre Martínez Sarrión, muy ilustrativas y muy queridas. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Llanos. Bueno, Llanos me ha hecho una presentación que no merezco en absoluto. Autoridades, público, es un honor para mí estar aquí hablando de este dossier, del dossier que acompaña y que es la parte principal del número 107 de una de las revistas literarias más importantes de nuestro país, como es Barcarola. El dossier, que como muy bien ha dicho Llanos, hemos coordinado Jesús Guzmán, Andrés Gómez Flores y yo, pues de alguna manera culmina el trabajo que tras la muerte de Antonio Martínez Sarrión nos planteamos, que era el siguiente. Nosotros queríamos hacer un homenaje, pero queríamos hacer un congreso, queríamos hacer un trabajo sobre todo académico, como pensamos que debió ser el gusto del propio Antonio Martínez Sarrión, con ese rigor. El objetivo y la justificación de ese congreso, y estoy leyendo textualmente el díptico del mismo, el objetivo y la justificación de este congreso de homenaje a Antonio Martínez Sarrión son reivindicar su figura como nuestro gran referente literario y conocer mejor su obra y darla a conocer, y que en el campo de las letras su nombre quede asociado al de Albacete, como ya lo están Benjamín Palencia en el campo de la pintura o José Luis Cuerda en el cine. Nosotros hicimos, como digo, un congreso y para el mismo pues contamos con el Ayuntamiento, con la Diputación, con la Facultad de Educación de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha, con la Universidad Popular, la red de bibliotecas, etcétera, etcétera, un muy largo etcétera de personas, empresas, instituciones y administraciones de nuestra ciudad, que es lo que tenía que ser. Si no, no es ningún homenaje, ni es lo que tiene que ser. Digo que de alguna manera aquel trabajo, aquel congreso culmina con este dossier, porque este dossier recoge sobre todo las 10 ponencias que se dieron en el congreso. Recoge también, ya lo ha dicho Llanos estupendamente, recoge además un montón de material gráfico en forma de fotografías y cartas de Antonio Martínez Sarrión, que nos cedió la familia. Y también recoge un texto del escritor Jorge Richman y del periodista Alfonso González Calero, que estaban invitados e iban a participar en el congreso, pero por razones diversas pues no pudieron. Tengo que decir antes de continuar que la viuda Graciela Pauletti, la viuda de Antonio Martínez Sarrión, y su hermana Luisa Martínez Sarrión, pues tenían que estar aquí, no han venido porque Graciela, la viuda, está con COVID, pero estaban, por supuesto, invitadas e iban a venir. El dossier de Barcarola, como digo, incluye estas 3 partes y
yo no quiero pasar este momento sin agradecer al equipo de Barcarola, con Juan Bravo al frente, la inmejorable disposición que han tenido en todo momento para albergar, no podía ser de otro modo, por supuesto, para albergar estas ponencias en este dossier. Creo que tal cual la revista la convierte en un número especialmente singular, porque hasta lo que yo recuerdo, los dosieres que se hacen en Barcarola son estupendos, pero no incluyen actas de un congreso académico, con lo cual tiene un valor doble o mayor incluso. No quiero pasar tampoco la ocasión para agradecer a Andrés Gómez Flores y a Jesús Guzmán el haber estado conmigo, el trabajo intenso que durante prácticamente todo el otoño hemos llevado para que saliera todo tal cual. Y me lo van a permitir los compañeros de Barcarola si yo me detengo especialmente en un agradecimiento a Damián, con quien he estado más de un mes, pues casi 2 meses, prácticamente día tras día, a base de mensajes, prácticamente a la hora, sobre correcciones, sobre inclusiones, esto cómo lo hacemos, resolviendo dudas, hasta cómo le llamamos al dossier, incluso hasta ese punto, ¿no? Al final nos decidimos por el novísimo más moderno, ¿no? Me despido de esta intervención pues deseándoles, invitándoles a que lean la revista, la disfruten, quiero decir, y no solo eso, porque el objetivo de la revista y de todo el tinglao que desde luego nosotros hemos llevado por delante es para que conozcan realmente la obra de Antonio Martínez Sarrión. Y muy especialmente, si alguien no ha empezado todavía, nuestra recomendación es que empiecen por uno de los libros más deliciosos que puede haber, que además es el mejor libro que se ha escrito sobre Albacete y el mejor libro que, a nuestro entender, ha escrito una persona de Albacete, que es la primera parte de su trilogía memorialística que se titula Infancia y corrupciones. Muchas gracias. La revista Barcarola es, como decíamos al principio, y todos ustedes saben muy bien, un referente desde la creación literaria para la cultura española. Tras su fundación en 1979 por Juan Bravo Castillo y José Manuel Martínez Cano, esta publicación periódica de altísimo nivel y calidad en fondo y forma ha servido de plataforma para numerosos creadores jóvenes, albaceteños y de la región, escritores nobles que comparten espacio con prestigiosas y consagradas plumas como Vargas Llosa, Fernando Arrabal, Leopoldo Alas Clarín, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Leopoldo Panero, Luis Alberto de Cuenca. Y algunos de aquellos jóvenes desconocidos entonces gozan ahora de gran altura y reconocimiento, como Blanca Andreu o Luis García Montero. Ahí estuvo Barcarola, apoyando, confiando en ellos. Incansable desde el principio está su director, su fundador, director, Juan Bravo Castillo, catedrático de Filología Francesa y Literatura Comparada, inmenso profesor, cuyas enseñanzas tuve la suerte de recibir como alumna en la Facultad de Humanidades. No olvidaré esas clases en las que nos hacía viajar por las artes y por las civilizaciones, por los siglos de los siglos y de las letras, amén. Incansable, apasionado, entusiasta, siempre amable y jovial con sus alumnos. Así lo recuerdo. Así te recuerdo, querido Juan, desde tu cátedra, siempre erudita y cercana. Es para mí un placer y un honor presentar a Juan Bravo Castillo.
tardes a todos. Buenas tardes. Bien, pues decirles que, bueno, con mi... que empezar dando gracias a Llano, probablemente ella sí fue una alumna modérica, esas que no se olvidan. Y la prueba la tienen en su forma en su desarrollo, una persona extraordinaria. Y lo que nos quiere, la universidad, lo que quiere es cosa fácil. Bueno, bien, pues nada, buenas tardes a todos y hablarles un poquito de este acto y de la significación y sobre todo de Antonio Martínez Sarrión, que es una persona extraordinaria. Empezar por, señor alcalde, autoridades, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Bueno, quiero decirles que ningún modo mejor de empezar el 45 aniversario de una revista que haciendo una labor como esta. Una revista como la de antes, decíamos los hermanos. Yo también he hablado también de Guillermo. Son los dos incomparables. No se puede hablar de uno sino del otro. Son dos personas extraordinarias en ese aspecto que captan las ideas y bueno, pues la llevan adelante. Entonces, me parece que bueno, pues el desarrollo de este ser es algo que ellos han tenido que sentir. Ellos, antes de empezar una labor, tienen que sentirla, tienen que amarla de alguna forma, ¿no? Bueno, sin más circulo que voy a pasar a hablar un poquito. Bien, coincidiendo con el 45 aniversario de la revista, que también él contribuyó en gran medida a gestar, junto a Benedito, otra persona que dedicamos una revista inolvidable. Marcador rinde cumplido homenaje hoy al gran maestro Sarrión. Como decían, maestro Sarrión. Poeta, novísimo, narrador y ensayista. Figura señera de la posguerra. Intelectual apasionado por el cine, el jazz y el periodismo. Un hombre irrepetible que sirvió de guía y referente para toda la generación albacetense que lo conoció, lo trató y de alguna forma se impregnó de su estilo poético y narrativo, una exigencia fuera de lo común. Él mismo repetía, no es nada fácil ser escritor. Como tantos necios creen, todo pasa por un proceso de exigencia poco común, un quehacer cotidiano, una insistencia machacona. Por todo eso, unido a la ruptura de caridad, termina haciendo de ti un escritor. Lo demás es cuestión de gusto y de suerte. Bien, pues quiero incidir un poco en la figura de Sarrión, independientemente de que estamos en una revista que, bueno, pues tiene, a pesar del dossier dedicado a Sarrión, por otra serie, hemos tenido unos textos de José María Merino, primera vez por la revista que es uno de los pioneros de la narración española, junto con Julio Llamazares y bueno, este grupo de Mateo Díaz, este grupo de escritores de León que son extraordinarios. Juntamente Jorge Laborda, lo veo por ahí al fondo, digamos que procuró mantener la esencia de la revista juntamente con el dossier. Bueno, pues para que no se fuera un poco dilatando. Bien, para los jóvenes de nuestra ciudad, Antonio Martínez Sarrión, lo conocieran personalmente o no, fue un referente, un ejemplo de intelectualidad, de poeta y de ensayista. Y como tal, los rendían homenaje visitándolos en Madrid, visitándolos. A él lo cogía con cariñosa paciencia, leía los versos, les prodigaba consejos y al contrario de Juan Ramón Jiménez, que era, como ya saben ustedes, se daba a los aspirantes de la poesía, como podía, los animaba en su quehacer, les aconsejaba lecturas de una palabra, los trataba de igual a igual. Por aquel entonces, fiel a su extraordinario nivel de exigencia, aun formando parte del célebre grupo de los 9 novísimos, no se había prodigado mucho. El Centro Inaccesible, en el año 1771, fue la primera obra que recogió todos los 4 primeros libros, que eran libritos que empezó cuando empezó a escribir en 1967. Si leen ustedes el libro de Infancia y Corrupción, verán como cuenta precisamente cuando escribió su primer poema. Lo presentó a la revista Feria. Es delicioso el libro. Incluía 4 primeros, sin embargo, tenía poemas como, por ejemplo, El cine de los sábados, que todos no sabemos de memoria, por aquel entonces. Contribuyó poderosamente a conocerlo su célebre traducción de Las flores del mal. Yo creo que su valor como traductor es muy importante también. De Baudelaire, una traducción audaz, valiente y como tal criticada por los puristas, lógicamente, pero que sin embargo junto a los de Carlos Puyol contribuyó y qué manera a conocer en España un poemario que marcaba el inicio de la poesía moderna, Las flores del mal, un libro irrepetible y fundamental. Digamos que la poesía para mí nace de Las flores del mal y la novela de Madame Bovary y de Cervantes. Y así, hay hitos de grandes poemas de nuestro tiempo, Lorca, Alexandre, Guillén, Neruda, Valente, pero también Rimbaud, Mallarmé y sus clásicos españoles, Quevedo, Góngora, Garcilaso, fue dando a luz uno tras otro a lo largo de la década de los 80, fue fundamental en su quehacer. Poemarios que ya son clásicos, Horizonte de la Rada, 83, Acedía, 1986, Herido sobre Enrique, 1976, de una pureza y línea y una solidez diamantina.
Un día en 1991 nos sorprendió a todos con una incursión en el difícil ámbito de la autobiografía. Su libro, presentado en la Diputación de Albacete, seguro que estaba aquí por ahí, algunos de los que estamos presentes, llevaba por título Infancia y corrupciones, y nos manilló con una prosa de una densidad valleclanesca. El Albacete que presentaba una crudeza y un lirismo muy suyos era el de su infancia hasta su salida del nido familiar. 5 años después, en 1996, daba estampa Una juventud, el segundo, lo hablaba Valentín, el segundo parte del tríptico, centrado en Murcia y posteriormente en Madrid. 2 libros donde se la daba a conocer a fondo. Digamos que yo, ahora que estamos aquí, esta señora Cádiz, toda personalidad, yo siempre he pensado que Albacete tenía que conocer, la gente, las generaciones tenían que conocer este libro, realmente, y sería muy importante, como a ver, chicos de Alfaguara, podemos hacer una especie de coedición para hacer una edición barata que lo conociese todo Albacete. Es un libro maravilloso, representa Albacete como nadie lo ha hecho. Yo creo que es un ejercicio muy no sé, Valentín piensa lo mismo. Es una pena que este libro no lo conozca la gente, ¿no? Y Albacete de aquel entonces, bueno, cuando habla, por ejemplo, de Albacete de las 4 estaciones, es una arquitectura circular, son capítulos realmente maravillosos. Yo considero que los libros más importantes que se han hecho autobiográficos son, por un lado, el Camino a la Barrosa, y por otro lado, la infancia y corrupciones. Uno, Manuel Vicent, bueno, es grandísimo escritor, pero presenta la España, la valenciana, España, bueno, ya saben, de impresiones táctiles, impresiones de todo tipo. Salón se muestra muy sólido desde el principio. Una persona, bueno, realmente yo en Salón, si ustedes lo trataron, vean que había 2 partes. Una estaba confundida, no sé, eso es muy polémico, lo que digo, estaba confundida, por un lado Quijote y por otro lado Sancho, de alguna forma. Bueno, pues, le dijo esto, podría ser muy interesante. Bueno, siguiendo más problemas, preferencias, cordura, libros en prosa, jazz y lluvia, cargar la suerte, otras traducciones de Enet, Legis, Sanford, Hugo, no sé, impresionante. Libros de ensayo, libros de La cera que arde, cerco de asedia, llegó el amor, después llegó el amor, los hijos, el hijo y lo demás. Quería dedicar una palabra a la señora, pero como está, pues no lo callo. Quedaron la familia, los libros, su manchequismo, esa mezcla de hablar del Quijote, y se ha hecho. Sanchimo, con sus huellas indelebles. Bueno, una persona que yo, por eso es irrepetible. Yo me acuerdo mucho de él, pues realmente pues, me emocionó, pues igual que se me emocionó, han empezado, pues una persona extraordinaria. Y bueno, pues yo quisiera que en este aspecto, pues la persona no solamente ha cumplido con una misión, que es seguir su camino hacia el 45, ya saben, le digo ahora a 50, inevitablemente, ya veremos si llegamos. 45, yo no, me gusta celebrar siempre el tránsito. Si llegamos a 50, no sé, ya veremos. Bueno, pero lo cierto es que estamos en ello. Y bueno, pues sencillamente dar las gracias a ustedes y decirles que lean Infancia y corrupciones. Es un libro fundamental, sobre todo para ver cómo es Albacete inmortal. Bueno, muchas gracias. Como no, en este punto, nombrar al equipo, a personas tan importantes del equipo de Barcarola, como es la jefa de redacción, Llanos Moreno, hormiguita incansable, que vela para que todo esté siempre a punto y salga la singladura, llegue a buen puerto. Y a los hermanos Damián y Guillermo García Jiménez, estos maestros del diseño gráfico que le han dado ese sello tan personal y tan inconfundible y tan bonito a esta revista y tan variado en cada una de sus ediciones. Barcarola, decíamos, como su nombre lo lleva en su nombre, se viene meciendo a través del tiempo y viene remando en estas 4 décadas, atravesando casi siempre aguas mansas, a veces aguas turbulentas, ¿por qué no decirlo? Pero con unas 30.000 páginas en la proa, unos 3.000 colaboradores en la popa y a babor y a estribor, equilibrando la embarcación desde el inicio 2 instituciones, Ayuntamiento de Albacete y Diputación Provincial, que patrocinan fielmente y sin cuya ayuda el avance de la nave sería difícil, por no decir imposible. A estas, desde el equipo de Barcarola, a ambas instituciones, siempre gracias. Nos acompañan hoy, una vez más, representantes de cada entidad y será un orgullo seguro para ellos poder felicitar a Barcarola y corroborar ese apoyo. Representando a la Diputación Provincial de Albacete, el diputado don Francisco García Alcaraz. Por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, vecinos de Albacete y de la provincia, alcalde, Juan, director. En primer lugar, un saludo del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, que por motivos de agenda no ha podido acompañarnos en este número 107 de la revista. Es un nacimiento, ¿no? Es un nacimiento más. Como ha dicho, pues durante estas décadas, durante este largo tiempo, la verdad es que tiene mérito que un proyecto que nació, ¿no?, en el 79 esté presente 45 años después. Iba a decir, digo, a pesar de todos los cambios políticos de colores, pero se ha mantenido hasta la fecha. Eso es digno de mencionar. Y eso es así porque la cultura, yo creo que es el pilar fundamental de la persona y de la sociedad, y por eso se mantiene. Se trata de una edición especial, como han mencionado los que me han precedido, porque su protagonista pues es uno de los nuestros, de la ciudad de Albacete, Antonio Martínez Sarrión, seguramente el escritor albacetense más importante desde la segunda mitad del siglo XX, y quiero que mis primeras palabras, pues como se ha reiterado aquí, sea pues para felicitar a todo el equipo de la revista, a su director, Juan Bravo, y codirector, José Manuel Martínez Cano, su jefa de redacción, Llanos Moreno, y los diseñadores Damián y Guillermo García Jiménez. Y a todos los colaboradores que participan en cada uno de los números, que son muchos, anónimos muchas veces, que tiene más mérito. Os felicito por ese trabajo diario que realicéis durante estos años, y esta revista tiene el sello, en la portada lo tiene, de 45 años, en pro de la cultura y de la literatura concretamente, no solamente en la provincia de Albacete, sino también a nivel nacional. Sois un referente y un orgullo para esta tierra. De hecho, no podemos obviar que Barcarola es mucho más que una revista, se ha dicho, es mucho más que una revista. De las más importantes de España, pero seguro que la más antigua de España por estos 45 años. Y es más porque es un espacio abierto de oportunidades y sueños para muchos jóvenes de esta tierra, que participan negro sobre blanco en los números de la revista literaria. Al apoyar el talento de la juventud y darlo a conocer, también estáis contribuyendo, sin duda, pues a hacer más grande y mejor nuestra provincia, la provincia de Albacete. Estáis impulsando su desarrollo y exportáis su talento, que lleva ese sello, que es el sello de Albacete. Os felicito por esta revista, por este número, el 107, y de forma especial por el dossier monográfico dedicado a Martínez Sarrión. Como se ha dicho, aplaudimos ese gesto con nuestro paisano, porque es fundamental reconocer el trabajo de los nuestros, homenajear y recordar la figura de Antonio Martínez Sarrión. Compartimos ese orgullo, un orgullo colectivo y provincial, por una figura literaria única, que llevó el nombre de nuestra tierra a lo más alto. Aprovecho para felicitar, reconocer el trabajo de los coordinadores Valentín Carcelén, Andrés Gómez Flores y Jesús Guzmán, por ese gran trabajo, como ha dicho, que casi se acerca a la ciencia, con rigor, porque en un congreso se unieron lo académico con el arte, que eso tiene mucha importancia. Creo que es importante este ejercicio de memoria y de orgullo propio, muy importante. Figuras como Antonio Martínez Sarrión, al igual que otros paisanos, han contribuido a hacer grande la imagen de Albacete y de la provincia. Y es imprescindible invertir, y lo digo yo en representación de la Diputación, invertir en cultura, es imprescindible. Y especialmente cuidar la cultura, además de hacerla accesible, pero también atractiva, evidentemente, para que el conjunto de la ciudadanía, y en especial los más jóvenes, se acerquen a ella. Y es ahí donde se coloca la semilla, en la inversión de la cultura.
La cultura beneficia no solamente a la persona, al individuo, sino que beneficia a la sociedad en su conjunto. Y en estos tiempos donde se pone tanto en duda lo que es verdaderamente importante, ahí es donde hay que incidir en la cultura. Invertir en la cultura es lo más importante. No es como hacer una carretera o un edificio, que se corta la cinta y ya está. Es una inversión a largo plazo. Por lo tanto, hay que pedir un poco de paciencia, porque esa semilla crecerá y dará su resultado. Pero hay que empezar a invertir y hay que continuar invirtiendo. Por ello, para el Gobierno provincial es un placer y un privilegio contribuir y seguir contribuyendo junto con el Ayuntamiento de Albacete a que esta revista vea la luz, y así seguirá siendo, porque así debe seguir siendo. Por esa importancia. Más de 4 décadas de historia, más de 100 publicaciones, no solo merecen el aplauso y el reconocimiento como el de esta tarde de toda la sociedad albacetense, de la ciudad y de la provincia, sino el apoyo y el compromiso de las instituciones públicas. Desde el punto de vista de la institución provincial, cuenta con el apoyo para alcanzar el 50 aniversario y más. Juan, es un compromiso firme de la Diputación y así te lo traslado del propio presidente. Y termino reiterando el compromiso de la Diputación con la cultura y la literatura y con los artistas locales. Es importante apoyarlos. Y si la poesía es un arma cargada de futuro, como ya anunció Gabriel Celaya, homenajear a Martínez Sarrión a través de este número 107 de la revista Barcarola es un paso que nos acerca al mejor futuro posible para nuestra tierra, para Albacete. Buenas noches y larga vida a la revista Barcarola. Y es sin duda una suerte y una satisfacción para Barcarola tener como espacio para la presentación y la realización de estos eventos un lugar tan especial para una revista con historia, con empaque, un lugar elegante y con prestancia. Es este, el salón de plenos de nuestra casa consistorial antigua, de nuestro viejo ayuntamiento. Y el anfitrión, hoy contamos, tenemos la suerte y el honor de contar con el anfitrión de esta casa, que ahora está trasladada en sus oficinas a una más moderna, obviamente, en el nuevo ayuntamiento, bien cerquita de aquí, pero más cerca todavía tenemos a nuestro alcalde, don Manuel Serrano. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su casa, que no es otra que esta, el Ayuntamiento de Albacete, que es la administración más cercana y que así se tiene que sentir todo aquel que viene en cualquier momento, cualquier administrado o también en una tarde como hoy, en una tarde de enhorabuena, en una tarde de identidad, en una tarde de letras como es esta, en una tarde donde ponemos en valor, después de 45 años, una revista que irrumpe de creación literaria con la democracia, en una revista constitucional, en una seña de identidad de Albacete, por la que además nos han conocido en el mundo de las letras, también en nuestro país y allá por otros lares. Y además yo quiero felicitar a quien ha decidido, a su director y a todo el equipo, traer entre sus páginas y con sus letras a uno de los grandes, a Martínez Sarrión. A Martínez Sarrión, que ya le hubiera gustado en aquel momento, cuando empezaba, tener una ventana de libertad como es Barcarola. Un encuentro cultural como el de esta tarde, en sus casi 107 ediciones, la verdad es que es un reto también y un buen momento para que comprometernos, como decía Juan, para que llegue Barcarola y llegar nosotros también en perfecto estado de salud para poder dispensar cultura a través de las letras y, en definitiva, libertad y sociedad a la ciudad de Albacete. Yo quiero felicitar a quienes la han coordinado. Ha tomado la palabra Valentín Carcelén, también a otro grande, Andrés Gómez Flores, y a Jesús Guzmán. Y
casualidades de la vida. Ahora diré por qué. Yo vengo de otro acto. Casualidades de la vida o del destino. Uno fue cocinero antes que fraile. Fui concejal de Cultura y la verdad que de la gente de Barcarola y de la gente de la cultura de Albacete yo estaré eternamente agradecido por lo que me han enseñado y también por lo que hemos trabajado por mejorar y por ofrecer más cultura, con todo lo que eso conlleva a los ciudadanos. Pero vengo, como decía, de un encuentro de la Asociación de Viudas, que hacen una canastilla en una labor comprometida en la sociedad de Albacete para poderla entregar a los más necesitados a través de Cáritas. Y cuando me despedía, he dicho dónde venía, que venía al Museo Municipal, al antiguo ayuntamiento, que también es la sede de la Concejalía de Cultura de la ciudad de Albacete y de festejos y de feria. He dicho que iba a presentar a la revista Barcarola, que llegaba tarde, que me tenía que marchar ya, y se ha levantado una señora. Yo no le conocía, una señora que se ha presentado y dice: mire, alcalde, soy la mujer de Frutos Carrasco, que era quien hacía llegar la revista Barcarola, quien distribuía la revista Barcarola a todas las casas, a todos los lectores y también a todos los abonados. Y la verdad es que era también otra persona que formaba parte de un gran equipo. Decía Valentín, y vuelvo a la referencia que hacía y le daba las gracias, yo siempre los traigo a colación y además hacía un matiz Juan, porque él se ha dirigido a Guillermo, pero bueno, son tal para cual, es un uno, que van dos, y Valentín les decía y les daba las gracias por, bueno, pues por esos desvelos, por esas horas de matices, de apuntes, de anotaciones, para seguir editándola. Lo que no sabes es lo que estabas haciendo en ese momento cuando llamas a Guillermo o a Damián, a cualquiera de los dos, los tres coordinadores. En ese momento estabas barcaroleando, que es como llamaban Guillermo y Damián, y como llaman, que han sido trabajadores de esta santa casa, el tiempo que le dedicaban a poner estas frases, la narrativa, la poesía y todo lo que ha recogido Barcarola en estas 107 ediciones, en estos 45 años, ese tiempo que le dedicaban con tanta pasión como le dedican todo el mundo de la cultura, toda la gente de las letras, y en concreto ellos le llamaban barcarolear. Se subían con Frutos, o cuando venía Juan o Chema, José Manuel Martínez Cano, y la verdad es que lo hacían de forma apasionada para que la revista siguiera teniendo vida como tiene. Y además es un compromiso también del ayuntamiento. Un compromiso haber recorrido desde sus inicios esta larga y fructífera andadura de más de 45 años, pero es el momento también de comprometernos y además desearle larga vida. Llegar como primer reto juntos con la ciudad de Albacete a los próximos 50 años, otros 5 años más, y los que haga falta para recoger a gente grande como Martínez Serrión, a también gente de las letras y de la literatura de nuestro país y de referencia mundial, y también a nuestras jóvenes promesas de las letras, como también siempre tiene un apartado Barcarola. Así que siéntanse como en su casa, muy bienvenidos, y seguro que ahora Llanos continúa con Gallardo, otro grande, como vocalizan y además como no lo cuentan, y veo que tienen preparado también una nota musical, Cultura con Cultura para Albacete. Muchas gracias y muy bienvenidos. Y llegados a este punto de la película, es necesario, también conveniente, hacer un giro de guión. Sí, usando
términos cinematográficos, en alusión a ese séptimo arte que tanto disfrutó y del que tanto entendió nuestro homenajeado de hoy, el cine. Martínez Sarrión fue contertulio habitual en el programa Días de Cine, dirigido por José Luis García en Televisión Española, y en el programa Cine en Blanco y Negro de Telemadrid. Un punto de giro de guión para recibir a unos músicos y a un actor. El toque musical tenía que ser de jazz, cómo no, porque era el género que él amaba. Martínez Sarrión llegó a decir que era un músico de jazz frustrado. Sería seguro esta la música que le acompañara entre el humo de su tabaco en muchas noches de creación, tal vez en la de su libro Jazz y días de lluvia, publicado en 2002. Hoy nos acompañan dos músicos con dos instrumentos muy jazzísticos, Sergio Rodríguez, saxofón, y Mario Morel, contrabajo. Mientras se van colocando, les cuento que Sergio, saxofonista, estudia actualmente en Valencia y se está preparando para el Conservatorio Superior de Jazz, en la especialidad de jazz. Mario, contrabajista, toca en la Camerata de Castilla-La Mancha y también se prepara para entrar al conservatorio e iniciar los estudios superiores de clásico. Así que, con ellos, con la música de jazz que le habría gustado escuchar a Martínez Sarrión, nos quedamos durante los próximos minutos.
Recuerdos de Margarita, hija de un señor inglés que tenía muchos perros. Se trata de una niña que mordía jugando, que empujaba fieramente en la arena construyendo castillos. Una gatita, una gata, así dicen. Tan poca cosa, sin embargo, tan escuchimizada la pobre. Con su abuela ya loca en su castillo y su padre comido del vicio de los perros. Tan monigote, dice, niña desobediente y mala. Margarita, de la noche, del día, de las tardes lentas de mi niñez, ¿bajarás a las 5? Y a las 5 el pan untado en vino yo bajaba. Bien sabe Dios que era una niña sucia que arañaba muy bien. También contaban que había ido al corralón con aquel rubio, pero siempre partíamos la merienda. Y luego subía yo tan desolado, cuando la tarde se iba con los perros de aquel señor inglés, y de eso me ha quedado esta tristeza. El cine de los sábados. Maravillas del cine, galerías de luz parpadeante entre silbidos, niños con sus mamás que iban abajo. Entre panteras un indio se esfuerza por alcanzar los frutos más dorados. Ivonne de Carlo baila en Seresade. No sé si danza musulmana o tango. Amor de mis 15 años, Marilyn, ríos de memoria tan amargos. Luego la cena desabrida y fría y los ojos ardiendo como faros. Buen ambiente crea la música que le da la mano a la palabra. Ellos le han dado la mano a la palabra de Martínez Sarrión en la voz de Miguel Ángel Gallardo. Van de la mano música y palabra en la poesía. Y la voz del poeta ha irrumpido de nuevo en este espacio, sí, como al principio del acto. Ahora es momento de escucharla, de sentir sus versos y su verbo, de trasladarnos a esos ambientes de infancia, de corrupciones, de humo y recuerdos, de cine, de música, de vida. Con este breve recital poético que ha preparado el actor Miguel Ángel Gallardo, artista, hombre amante de la bohemia, de la poesía y de las tablas.
de acedía. Bien sabemos que la acedía es una dolencia que le entraban a los monjes en reclusión, por tanto reflexionar y especular. Una enfermedad psicológica que producía somnolencia y acorchamiento espiritual y que solo desapareció cuando un gran reformador como San Bernardo les obligó no solo a reflexionar, sino también a trabajar. Y así pudimos gozar de sus maravillosos licores y exquisitos dulces. Fueron violados los pactos. Hace ya mucho tiempo que esa luz, la que desde sus límites precisos descendía a los vivientes y las cosas subrayando sus rumbos, ya no existe. Quedan las limpias tardes con viento de poniente, ciertos perfiles de un cuenco de barro que dicen esa estrofa de mutilados versos en la que venteamos un resto de esplendor. Lo demás es penumbra, griterío, la deformante grieta del espejo, los años desecando tanto aljibe para al cabo encontrar monedas de latón. Deriva. Paraísos que nunca se perdieron se hallaban emboscados simplemente en las encrucijadas del futuro, adoptando las formas más disímiles. Azulados caballos que dibujan los escapes del gas, arborescencias en bucle del asfalto derretido, palomas que vuelan al sombrero del prestímano, abatidas por la cohetería que clausura entre palmas un siglo tan feliz. Entre estos intervalos de esplendor se deslizaba el tiempo como un buque, con las luces cegadas, el gobernalle roto y una leve modorra en el pasaje, que en vano interrogaba a la marinería por el dudoso muelle del atraque final. Buenas tardes. Yo conocí a Antonio Martínez Sarrión en el 67. Recuerdo el año porque estaba haciendo el preu y hacía teatro y estábamos preparando un montaje, un recital poético. Y nos citamos en el parque con él. No sé si era jueves o festivo o holiday. Holiday, el centro inaccesible. Al cabo de este domingo de piñata hondamente intratable se abrirá en abanico la semana. De los lunes con un lunar de oro y muchos lápices, de los martes de ríos orquestales, de los miércoles quemados de magnesio que nadie os hará hollar, siempre presentes, de los jueves con las más frescas lilas goteantes, de los viernes repetidos y rojos como abiertas granadas, de los domingos todos con tarde rescatada para jugar al corro bajo el palio infinito de la luz, decayendo hasta el acorde. Digamos que fue jueves como hoy, un jueves de los jueves con las más frescas lilas goteantes. Recuerdo, como si lo estuviera en este momento, que me habló, él hablaba mucho, pero sobre todo me habló de música, del bebop, del jazz, y de Max Roach, de Gillespie, de Charlie Parker, y luego, claro, habló de Baudelaire, habló de Genet. Y bueno, seguíamos paseando, la mañana era soleada, deslumbrante, y paseábamos, recuerdo como sin mirar hacia la altura de los árboles, y los pájaros seguían allí arriba, como siempre, ¿no?
y dijo: estos son los últimos pájaros urbanos. Y encontré el poema de los últimos pájaros urbanos en su poemario del Centro Inaccesible. Y dice así: contra el hielo y los restos calcinados, contra los calcetines poco abrigos y pasados de moda, contra el motor de 4 tiempos muertos, contra el humazo tampoco dormido, contra los densos telares de la tarde rasgados por el neón intermitente, todavía cantan, contra la red y los tridentes, contra el pulgar victimario que ordena inmolaciones todavía cantan, contra los índices jurisprudenciales acorazados en su rayo láser, las tijeras abiertas y no hay dónde morder, todavía cantan contra los teléfonos vendados, contra las tazas forradas de piel y allí un enjambre de escolopendras, todavía trinan fuerte y alto, reclamando silencios, ramas cubiertas de rocío, tordos de color invernizo, tormenta rebotando con los montes, en los ecos que tiemblan en tus ojos, amor todavía, en los ecos que aún oigo mientras sube de la tierra arrasada aquel aroma denso en el que se confunden los muertos y el mantillo de este cielo postrero y sin renuevos. A partir de ese día, que digamos que fue un jueves como hoy, yo empecé a leer la poesía de Antonio, y 30 años después, junto a la actriz Alicia Sánchez, estrené un espectáculo, el poemario de Acedía, y además los poemas memorizados. Y fue cuando volví a encontrarme con él, y lo estrenamos en teatro, en la Sala Mirador de Madrid, y también lo presentamos aquí en el Paraninfo Universitario de Albacete en el año 1998, que fue cuando te reencontré, querido Juan. Y decirles que, claro, elegir unos poemas para presentárselo a ustedes, a vosotras, vosotros, en este homenaje no es fácil, para mí por lo menos, porque podrían estar unos u otros. Es lo que pienso que ocurre cuando uno se encuentra con un poeta tan grandísimo como es Antonio Martínez Sarrión, y además con una producción bastante extensa. Y sobre todo porque tampoco puedo estar aquí media hora. He elegido otro poema que lleva por título Medallones René Crevel. Este es del poeta en diván. Vivió 35 años. Nadie aquí lo ha leído, ni se cita su nombre. No presumía nunca de sus viajes, pero sí de saber mucho y a fondo de calles y de hoteles de paso a cualquier hora del día o de la noche. Fue mundano como fue comunista, pero le arrebató más que ninguna la bandera en llamas y los altos castillos estrellados y en vilo que Bretón y los suyos recetaron a un mundo corroído por histerias de sumisión, de guerra y de rapacidad. Era de una belleza deslumbrante, según las fotos y los testimonios. En sus libros no tuvo compasión con los que nunca la tuvieron. Cuando mediaban los terribles 30, quiso servir de puente entre cambio y azar. Le hallaron un papel cosido a la chaqueta donde solo acertó a escribir asqueado. Cruza fugaz y muy poundianamente por un poema mío del 70, me ha conformado y me conforta mucho. Debía de ser con él algo más generoso. Pues nada más, gracias Barcarola por esta invitación. Enhorabuena por los 45 años
y para mí sobre todo ha sido muy reconfortante volver a oír su voz. Y termino con una rima de él que dice: pasarán otras naves y otros cielos, de similar pureza alguien contemplará, pero el tiempo alargado hasta el desmayo que empleara el velero en cruzar la ventana, ese no volverá. Sea. Y despedimos el acto llamando de nuevo a los músicos para que pongan la última nota musical para un cierre de nuevo de jazz, agradeciendo, por supuesto, a todos su presencia aquí esta tarde. Como dijo el poeta en uno de sus versos, la poesía es la más dilapidadora de las artes. Ojalá nos esperen muchos ratos dilapidados, hermosamente derrochados, al abrigo de poetas de la talla de Sarrión y de revistas del nivel de Barcarola. Ahí estaremos siempre. Buenas noches.
Bueno, pues bravo.